Entonces, en los inicios, cuando estaba Manuel López Vergara, era pues un repertorio tradicional, estamos hablando del 77, pues imagínate, ¿no? Cuando en el 82, 81 llegó Lolete a la banda, pues cambió completamente el sistema de trabajo, era más duro, pero también se amplió mucho más el abanico del repertorio, piezas tradicionales, bueno, en fin, extranjeras, había de todo. Y cuando llegué yo a la dirección de la banda, pues también cambié el sistema de trabajo y el repertorio, aunque sí se mantuvo, pues con pequeñas variaciones y sobre todo tocando pues, piezas más actuales y de piezas de autor contemporáneas. Me hablabas antes también de piezas extranjeras, ¿de qué otros países, digamos, os nutrís, no? Pues sobre todo de Inglaterra, de escocesas, reels, marchas, sobre todo de Inglaterra, porque la gaita escocesa es una gaita muy popular y que, o sea, muy popular, muy extendida en el mundo y que la conoce, y la gente la conoce todo el mundo también. Entonces es música conocida que llama y gusta. Entonces nosotros la escuchamos y lo que gusta, pues también nos gusta tocarlo nosotros, independientemente que sean de aquí o no. Es cierto que entre Galicia y Escocia hay ese nexo de unión, ¿no? Esa música de gaita. Los ¿no? países celtas les llaman, ¿no? La gaita es... Hay dos cosas que unen a los países de Europa. Uno es los quesos, cada país tiene su queso, y otra es la gaita. En todos los países de Europa se toca la gaita. Y normalmente también se relaciona ese tipo de música con paisajes, quizás el verde del campo y el mar, eso Escocia y Galicia puede que sean parecidos y en la música también, ¿no? Pues seguramente. Bueno, seguimos hablando de esta banda, me hablabas antes también de las diferentes escuelas, me imagino que también tendréis que contar con un número importante de profesores, ¿no?, para atender a todas ellas. Sí, por supuesto, ahora mismo estamos 3 profesores dedicándonos a ello, ¿no? Daniel López Grandal, Pablo Argües Alejandro y yo. Somos los 3 que, entre los 3, pues dirigimos a todos los alumnos. Bueno, y hablando de estilo dentro del mundo de la gaita, ¿se puede decir que Agarimo tiene un estilo propio diferenciándose de otras bandas? Es decir, ¿hay algo que os caracteriza? Cada banda es distinta. Todas tienen un carácter, su carácter propio. Y Agarimo, por supuesto que también. Tú cuando escuchas una banda tocar, por ejemplo, en unos concursos, que van entrando una banda tras otra, la mayoría de las bandas las puedes escuchar de espaldas y distinguirías cuáles. Entonces sí, tenemos un carácter. Describirlo, eso ya sería más difícil, ¿no? Yo te sabría escuchar y decirte cuál es la banda, describírtelo ya sería más difícil. Bueno, y vamos a hablar ahora también de tu afición por la música de gaita. Antes me comentabas los diferentes directores que había tenido Agarimo. ¿Cuándo empiezas, digamos, tú a sentir que esto es lo tuyo, que te gusta realmente la gaita, esta música, ¿no? Bueno, el anterior director era mi padre, entonces ya, pues, como digamos que yo he nacido escuchando gaitas. Mis inicios son en la percusión, con el tamboril, hasta que cumplo los 10 años y obligado, que es curiosa la cosa, obligado paso a aprender la gaita, ¿no? Y bueno, pues mira cómo son las cosas, ¿no? Al final he acabado siendo el director. O sea que con 10 años, digamos que la afición realmente no había nacido aún, fue después, con un pequeño esfuerzo, ¿no? Lo que hablábamos antes de los chavales y sí, cuando son pequeños, de que hay que forzarlos un poquito porque los llevas a donde quieras, ¿no? Pues me imagino que partiría algo de ahí. Hay un potencial que está sin explotar, lo desconoces, pero lo pruebas a ver cómo va y bueno, en este caso resultó bien, ¿no? Antes hablábamos, Marcos, de la afición de los pequeños que pueden tener por la gaita. Me hablabas tú de la importancia también de que en el colegio se inculcase esa afición. Por lo tanto, es importante también que desde el ámbito educativo, desde la comunidad educativa, se den clases de música y luego cada uno que bueno, elija, y puede que también elijan entre esas opciones la gaita, ¿no? Sí, por supuesto. En el Conservatorio de Ferrol, por ejemplo, ya está el instrumento de gaita desde hace unos años atrás. Yo tengo alumnos que van allí y tengo que decir que además los alumnos que van al conservatorio son los que mejor progresan, ¿eh? O sea, que quiere decir que el instrumento, tanto en las escuelas como en los conservatorios, funciona. Entonces, por supuesto que desde las administraciones siempre está bien que lo potencien, porque cuanto más se potencia eso, mejor calidad va a haber en
en ese instrumento, en este caso la gaita. Bueno, hablábamos antes de esa actuación importante, la más próxima, que va a tener lugar en el Teatro Hofes, lo recordamos a nuestros telespectadores, este viernes 17 a las 8:30, ese 35 aniversario de la banda de gaitas Agarimo, pero vamos a hablar ahora en general del número de actuaciones que hacéis normalmente al año. No sé si en los últimos tiempos ha cambiado con esto de la crisis. Por lo regular, nosotros tendríamos sobre 60 actuaciones anuales, entre todas las asociaciones. Y la crisis, por supuesto, afecta a todos los ámbitos y fíjate cómo se ha reducido la cosa, que este año llevaremos aproximadamente unas 15 y no va a haber muchas más, ¿no? O sea, que quiere decir que efectivamente la crisis ha afectado no solo a nosotros, sino a otros grupos, porque yo estoy en contacto con otros grupos y ellos también han sido mucho más afectados incluso que nosotros, ¿no? Entonces, pasamos eso de tener 40, 50, 60 actuaciones anuales, pues a tener 15, debido a esta situación. Bueno, eso no sé si influye también en el número de clases que se imparten, es decir, el hecho de no tener tantas actuaciones influye en el día a día de la agrupación. En este caso no. De hecho, antes había exceso de actuaciones, ¿no? Hay que realizarlas bueno, hay unos compromisos que tienes que cumplir con las sociedades para que se puedan seguir dando clases y hay que hacerlas. Pero no tiene nada que ver la cantidad de actuaciones con la cantidad de alumnos. Sí tienes que realizar actuaciones para esa motivación que tienen que tener los alumnos, tanto para la mejora como para la continuidad en la banda, pero no hace falta que sea tanta la cantidad, ¿eh? Por eso tampoco nos preocupa mucho que se haya reducido tanto la actividad de la banda este año. Sabemos que es pasajero, se recuperará tarde o temprano, no nos preocupa. Bueno, lo cierto es que estamos en una época, Marcos, en que lo normal es que se celebren fiestas en un sinfín de pueblos y no sé si alguna vez os han llamado para algunas, no sé si ahora, digamos, no hay esa posibilidad. Sí, por supuesto. Nos siguen llamando, sobre todo aquí, en concreto en Ferrol, las fiestas de Esmelle, las fiestas de Mandiá, las de Serantes, pues las cubrimos nosotros desde hace pues, más de 20 años, ¿no? Y continuamos este año. La semana pasada fue las fiestas de Serantes y nosotros hemos participado en ellas. Bueno, y hablando de próximas actuaciones, no sé si después de este viernes en el Teatro Jofre a las 8:30 tendréis más. Sí, lo que pasa es que no en Ferrol, tendremos fuera, tendremos en La Aracha, la siguiente, en Pontevedra también, alguna, y después ya en septiembre algunas más. Bueno, después de viajar tanto, Marcos, uno a veces, digamos, tiene en mente ya los lugares donde, digamos, hay más afición a la gaita o, digamos, se os quiere más. No sé si después de viajar tanto uno dice, bueno, pues aquí sí que vamos a tener una buena actuación, digamos, más que en otros lugares, ¿no? Siempre, lógicamente, cuando os llaman es por algo, sí. Pero no sé si uno siempre tiene sus lugares preferidos, después de conocer tantos, ¿no? Preferidos no, yo te digo, hombre, te gusta tocar en algunos sitios en especial, por ejemplo el Festival de Ortigueira es un sitio en el que nos gusta ir, hemos ido los 2 años anteriores, continuos, y pues es un sitio al que te gusta ir, ¿no? Sabes que el éxito, a menos que haya una catombe en la actuación, está asegurado, le va a gustar a la gente. Después otro sitio que nos gusta ir mucho a tocar es en Madrid, porque Madrid es un sitio donde la gaita gusta mucho, hay mucho gallego allí viviendo, y aparte a los madrileños les gustan mucho las gaitas. Entonces es otro sitio que nos gusta mucho ir, entre otros, pero hemos estado en Ibiza y ha encantado, bueno, por toda la geografía española. Es curioso que lugares como Madrid o Ibiza, uno en principio nunca se imagina que pueda encajar este tipo de música, ¿no? Pero bueno, habla alguien que tiene experiencia ya en esto. En Ibiza hay más de Ferrol que de Ibiza. Es curioso. Bueno, hablando de estas actuaciones y de diferentes conciertos, estábamos hablando de lugares pues en los que quizás sea más exitoso acudir. No sé si, digamos, el boca a boca funciona. Es decir, cuando uno actúa en un sitio, después de esa actuación alguien le comenta algo y por ahí puede salir otro concierto o otra actuación. Sí, por supuesto. El boca a boca funciona siempre, siempre que guste, claro. Entonces nosotros hemos tenido muchas actuaciones a raíz de que nos han visto en otro lado, en otro pueblo, un alcalde, un concejal o un vecino, nos han hablado de nosotros y nos han llevado a otro sitio. Por supuesto que el boca a boca funciona y muy bien además, casi mejor incluso que otro tipo de propagandas.
Bueno, pues Marcos García, presidente y director de la banda, del grupo de Gaitas Agarimo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esperemos que sea un éxito este concierto, esta actuación el próximo viernes 17, como decimos, a las 8:30 en el Teatro Jofre. También enhorabuena por todo el trabajo que lleváis realizando, que no es poco tiempo además el que lleváis, digamos, en la brecha, como se suele decir, y mucha suerte, ¿no?, de cara a los próximos meses, que aunque es duro, como hemos hablado de la crisis, pues seguramente se saldrá adelante porque no queda otra, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros. Gracias a ti por venir y a ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Ya lo saben, esta cita musical el próximo viernes en el Teatro Jofre. Muy buenas tardes.